Hola, mi nombre es Mariela Ceballos, soy especialista legal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y en esta ocasión vamos a continuar con el curso hablando acerca de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores del sector de construcción civil. Acompáñenos. Jornal básico. Los trabajadores de construcción civil son remunerados de forma diaria, pero todo dependerá de la categoría a la que pertenezcan. Estos montos se incrementan de acuerdo a la suscripción de los convenios colectivos que se suscriben con CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Los jornales básicos están vigentes desde el 1 de junio del año 2021 hasta el 31 de mayo del año 2022. Ahora vamos a revisar el siguiente cuadro. Los jornales básicos vigentes se han dado a partir del 1 de junio del año 2021 hasta el 31 de mayo del año 2022. Como pueden observar en el siguiente cuadro, van a poder apreciar los aumentos realizados de acuerdo a la categoría. Respecto a los descansos semanales y feriados, es importante que podamos nosotros saber que los trabajadores de construcción civil tienen derecho a 24 horas continuas dentro de la semana para el descanso físico, por lo cual deberá ser continuo como cualquier otro régimen laboral. Adicionalmente a ello, los trabajadores de construcción civil tienen derecho a los feriados, aquellos que se encuentran establecidos en el Decreto Legislativo 713. De acuerdo al acta final de la negociación colectiva que se suscribió en el año 2014 y 2015, indicó que los trabajadores del sector de construcción civil, si laboraban en días feriados, iban a percibir el 10% del BUC y el 10% del BAE. Sin embargo, también se estableció que este es un concepto no remunerativo y por lo tanto no comprendería en el pago de los beneficios sociales, tales como indemnizaciones, vacaciones, gratificaciones, etc. Sin embargo, los días feriados, los cuales es aplicable únicamente esta asignación especial, sin que sea aplicable a cualquier otro feriado local o regional, serían los siguientes. Tenemos, por ejemplo, el Año Nuevo, Viernes Santo, Día Internacional de los Trabajadores, tenemos también Fiestas Patrias y el Día de los Trabajadores de Construcción Civil y Navidad. Es importante explicarles acerca de las bonificaciones. Iniciaremos con la bonificación unificada de construcción, conocida también como BUC. Esta bonificación es integrada por varias bonificaciones, entre las cuales tenemos bonificación por desgaste de herramientas, ropa, por alimentos, por falta de agua potable y por especialización en el operario. Es importante también darles a conocer que este tipo de bonificación no es computable para los beneficios sociales, pero tenemos que observar que este incremento se va a dar de acuerdo a la categoría. Iniciemos, por ejemplo, con el operario. El incremento se dará del 32% del jornal básico. Tenemos los oficiales, que es el 30% del jornal básico, y el peón, el 30% del jornal básico. Otra de las bonificaciones que tienen los trabajadores del sector construcción civil es la movilidad. Los trabajadores de construcción civil a nivel nacional van a tener este derecho para que puedan movilizarse desde su residencia hasta su centro de trabajo. Sin embargo, los trabajadores que laboran en campamento no tendrían este derecho. Los trabajadores de construcción civil que laboren de lunes a sábado van a recibir 8 soles diarios y si trabajan los días domingos serían 5 soles. Es importante advertir que este concepto es no remunerativo y por lo tanto no tiene incidencia en el pago de los beneficios sociales. Los trabajadores de construcción civil tendrán derecho a una bonificación de alta especialización conocida como BAE siempre que se encuentren debidamente certificados. En esta diapositiva podrán observar, de acuerdo a la categoría, el incremento del jornal básico por la especialización. Pero es importante advertir que dicho concepto no tiene incidencia para los beneficios sociales. Otra de las bonificaciones especiales de este sector de construcción civil, tenemos la bonificación por trabajo en altura. No se otorgaría a todos los trabajadores, solo sería para aquellos trabajadores que laboran más de 4 pisos y si esto no se puede medir, sería más de 10 metros de altura. ¿Cuánto es el porcentaje que tendríamos que otorgarlo como empleadores? Sería el 7% del jornal básico. Los trabajadores de construcción civil tendrán derecho a una bonificación por altitud siempre que se encuentren en zonas ubicadas sobre 3.000 metros del nivel del mar. ¿Y a cuánto asciende la bonificación por altitud? Es de 2,50 soles por día trabajado.
Importante también señalarles que este concepto no tiene incidencia tampoco en los beneficios sociales. Tenemos otra bonificación que es el trabajo nocturno, que oscila entre el horario de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en esta ocasión los trabajadores del sector construcción civil recibirían el 25% de su jornal básico. Aquellos trabajadores de construcción civil que se encuentran en contacto con aguas servidas, que son sistemas de alcantarillado y recolectores, recibirían el 20% del jornal básico, de acuerdo a su categoría. Además, la bonificación por riesgo de trabajo bajo la cota cero son aquellas obras de edificación para que los trabajadores que laboran en un nivel inferior al segundo sótano o 5 metros bajo la cota cero recibirían un sol 90 diario. Aquellos trabajadores que se dedican a laborar en lugares con alta temperatura en infraestructura vial, es decir, con una temperatura mayor a 180 grados, recibirían 3 soles 50 por día trabajado en estas circunstancias. Adicionalmente es otorgada por la compra de una bebida hidratante. Conversemos acerca de las asignaciones. Una de las asignaciones muy conocidas para el sector de construcción civil es la asignación por escolaridad. Se le otorga a aquellos trabajadores que pueden acreditar a través de partida de nacimiento, a través del DNI y otros documentos que tienen hijos menores de 22 años, siempre que se encuentren cursando estudios básicos como inicial, primaria, secundaria o superiores. Adicionalmente a ello, podrían solicitar que se pueda fraccionar hasta 12 cuotas, obteniendo 30 jornales básicos por cada año de servicio. Adicionalmente a ello, los trabajadores de construcción civil tendrán derecho a la asignación de sepelio. Lo recibirían sus familiares siempre y cuando que la obra de construcción civil supere las 50 UIT. ¿Cuánto equivale esta asignación por sepelio? Equivale a 4.600 soles para este año 2022. Respecto a sus derechos laborales, tenemos la gratificación. La gratificación es un derecho que los trabajadores del sector de construcción civil también lo tienen. Recordemos que esta gratificación se otorga en fiestas patrias y en Navidad. Pero como pueden observar en esta diapositiva, las fiestas patrias se otorgarían 40 jornales básicos y para Navidad también se otorgarían 40 jornales básicos. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues son los periodos a computarse. Para fiestas patrias se tomará de enero a julio, para Navidad de agosto a diciembre. Los trabajadores de construcción civil también tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios, conocida también como CTS. Se le otorgará el 15% de las remuneraciones básicas percibidas. Como pueden observar, tenemos el 15% que se disgrega con el 12% correspondiente a la CTS más el 3% de reparto de utilidades. El pago se efectuará dentro de las 48 horas de haberse producido el cese. Respecto al descanso vacacional, el empleador tendrá la obligación de compensar a los trabajadores de construcción civil de acuerdo al tipo de cese. Si el trabajador fue despedido y este despido fue 6 días después de haber iniciado la labor, percibiría el 10% de todas las remuneraciones ganadas durante su periodo de trabajo. El siguiente supuesto es si el trabajador renuncia y este ha renunciado después de 18 días después de haber iniciado la relación laboral. También recibiría este 10%. Otro de los permisos especiales tenemos el permiso de duelo. Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a 3 días que van a ser remunerados, en las cuales si sus familiares directos, sus hijos, su esposa, su cónyuge, su pareja, fallecen, recibirían este derecho. Sin embargo, a través del convenio colectivo suscrito en el año 2015, se amplió por 5 días cuando el trabajador se encuentre en un lugar distinto a su residencia. Durante el estado de emergencia sanitaria del COVID-19, se suscribió el convenio colectivo del año 2020-2021, donde se señala algunos útiles de aseo que tendrían que otorgarse a los trabajadores de construcción civil. Por ello, el empleador tiene la obligación de entregar a los trabajadores cada 15 días una botella de alcohol de gel de 400 mililitros para su uso y un bote pequeño vacío. Tal obligación se va a mantener hasta culminar el estado de emergencia sanitaria.
Los trabajadores de construcción civil tienen derecho a capacitarse. Por ello, el empleador debe facilitar el ingreso de los evaluadores a la obra, a fin de que los trabajadores puedan capacitarse y obtener su certificación. El ingreso de los evaluadores se realiza durante la jornada laboral, de modo que se evalúa a los trabajadores en el campo y cumpliendo con todos los requisitos y protocolos correspondientes. Esto es de acuerdo al convenio colectivo suscrito en el año 2020 al año 2021. Respecto a las obligaciones laborales que tienen los empleadores con sus trabajadores de este sector de construcción civil, conversaremos acerca del Seguro Social de Salud, también conocido como eSalud. Los empleadores tienen la obligación de realizar el aporte del 9% de acuerdo a las remuneraciones recibidas por cada trabajador. Adicionalmente, otra de las obligaciones que tiene el empleador es realizar el aporte del seguro de vida. Esto lo encontramos con el eSalud. Básicamente, por convenio colectivo, se ha suscrito que los trabajadores o cada trabajador, el empleador debe asumir dicho registro, que equivale a 5 soles por cada trabajador de forma mensual. Este seguro les permite tener una cobertura por fallecimiento, por invalidez, etc. Pero es importante advertir que no es lo mismo con el seguro de vida ley. El seguro de vida ley lo vamos a encontrar con pólizas del sector privado. Estas están reguladas por la SBS. Es importante también conversar o señalarles que el seguro de vida ley tiene también una cobertura para los trabajadores de construcción civil. Si bien es cierto, en esta diapositiva no lo apreciamos, pero es importante que ustedes sepan que el empleador tiene la obligación de coberturarlo desde el primer día. Y estas contingencias que cubre el seguro de vida ley son de 3 tipos. Uno es por fallecimiento por causas naturales, otro por fallecimiento por accidente y otro por invalidez permanente o total. Otra de las obligaciones que tiene el empleador es la SCTR, también conocido como Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. La SCTR, sobre todo en esta actividad que es de alto riesgo, el empleador tiene la obligación de coberturar a cada uno de sus trabajadores. Esta cobertura es pagada por parte del empleador. Tenemos también el sistema de pensiones. Tenemos 2 tipos de sistema de pensiones, la nacional y la privada, conocidos también como ONP o AFP. En este sector de construcción civil, los trabajadores tienen la obligación de realizar sus aportaciones. En ese sentido, el empleador deberá retener y aportar de acuerdo al sistema de pensiones que pertenece cada uno de sus trabajadores. Para culminar con el curso, podemos observar en esta diapositiva un cuadro en resumen de todo lo que nosotros hemos venido conversando acerca de los derechos y las obligaciones de los trabajadores del sector de construcción civil. Será un cuadro que les va a ayudar mucho a los empleadores y también a los trabajadores para poder conocer cuáles son los porcentajes de acuerdo a la remuneración y a la categoría que pertenecen. Me queda solamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar con nosotros en este curso que seguramente les ha enriquecido de mucha información para poder fortalecer y conocer un poco más de este sector especial de construcción civil. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bicentenario del Perú 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.